Y damos paso de inmediato a la presentación del doctor Roberto Rodríguez Gómez. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, es sociólogo por la Universidad Nacional, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad. Es investigador nacional nivel 3 del SNI, es actualmente subdirector en la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es consejero técnico del Instituto Nacional, ha sido consejero técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y consejero en el Consejo Nacional de Participación Social en Educación. Es articulista del suplemento Campus Milenio y forma parte también del programa universitario de estudios sobre educación superior de la UNAM. Damos pues la palabra al doctor Rodríguez. Gracias. Buenas, gracias por invitarme. Quisiera hacer esta presentación en torno a 4 o 5 episodios que van recorriendo este tema, el de la libertad de cátedra, a lo largo de la historia. El primero de ellos, y lo voy a referir de manera rápida porque son en algunos casos anecdóticos, pero nos van dejando un legado que perdura hasta la fecha. El primero de ellos es la polémica en torno al libro de lógica en la Escuela Nacional Preparatoria en 1880. Esta fue una de las primeras batallas y fue crucial en la definición del significado de la libertad de cátedra. Cuando se creó la Nacional Preparatoria, parte constitutiva hoy de la Universidad Nacional, desde su creación de la Universidad Nacional, se aprobó como el libro de texto obligatorio para la asignatura de lógica, una asignatura fundamental en el plan de estudios positivista, el libro de John Stuart Mill, que se llamaba pues así lógica. Ese libro habría de durar 20 años como el libro de texto obligatorio. Hacia 1880 se hace una reforma al plan de estudios, no al plan de estudios, a cuál sería el libro de texto que se utilizaría en lo sucesivo. Y escogen otro libro, el libro de, ¿cómo es alemán? No me lo aprendo de memoria, nunca. Tiebergheim, el modelo krausista de la lógica. Es decir, pasar de la lógica que desembocaba en la matemática, más bien a una teoría del conocimiento. Era secretario entonces Mariscal, más bien conservador. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación que en lo sucesivo ese sería el libro obligatorio y se armó una gran polémica. Una gran polémica que primero transcurrió en el Congreso. Fue Justo Sierra a defender el libro de lógica que se venía utilizando y a denostar, bueno, la postura antipositivista que se quería implantar. Del lado de, digamos, los krausistas, que era la corriente del nuevo libro de lógica, estaba nada menos que José María Vigil, que era el profesor de la clase de lógica y el que había empujado el nuevo libro de texto. La polémica la iba a ganar Sierra, porque, bueno, pues era quien era, ¿no? Don Justo Sierra, y que era diputado, y la ganó también en los periódicos, pero no en las aulas, porque el profesor siguió siendo Vigil y dijo, mi libro es este, ¿no? Y no había manera de que utilizara el libro de texto oficial. Utilizó el alternativo hasta que ese libro dejó de funcionar. Hacia los años 90 entraron más bien en una perspectiva más hacia las humanidades,
¿no? Más hacia la perspectiva del espiritualismo francés, tratar de comenzar a romper desde dentro el esquema positivista, y eso habría desembocar hasta la generación del Ateneo de la Juventud y ya la apertura hacia las humanidades. Es simbólica esta polémica, pero es de gran importancia, ¿no? Es decir, los principios de la libertad de enseñanza nos remontan a este tipo de episodios. Un segundo nos lleva a otra latitud, el de la reforma de la Universidad de Córdoba, el movimiento autonomista que cumplió el año pasado un siglo, y lo que para ellos significaba libertad de cátedra. Significaba 5 cosas y son distintas. 3 perduraron y 2 no tanto. La primera es el principio de libertad de cátedra, que sostiene que cada cátedra tiene completa libertad, cada catedrático tendría completa libertad para enseñar lo que él supiera, ¿no? Es decir, el control de la enseñanza a manos del catedrático, a manos del profesor. Pero hay otro significado, el de la cátedra paralela. Este es muy importante. Es decir, que para cada asignatura hubiera distintos profesores y eso asegurara la libertad del estudiante de elegir al que más le gustara o conveniera. La cátedra paralela, que dejara de ser una cátedra ocupada por el gran catedrático y después sus asistentes, sino que existiera un principio de competencia que le diera al estudiante posibilidades de elección. Y este tema es fundamental. Si la libertad de cátedra no solo como protección al profesor o al estudiante, sino como al profesor o al catedrático, sino como una alternativa a los estudiantes. Después, la cátedra libre, en el sentido en que todos los que tuvieran la capacidad pudieran concurrir a las oposiciones para presentarse como candidatos a las cátedras. Estos 3 principios, de alguna manera, de otra manera, han ido trascendiendo en esta larga historia. Otros 2 no tanto, que es la periodicidad de las cátedras, que ninguna de ellas fuera considerada como definitiva, sino que los profesores tuvieran que revalidarse periódicamente para seguirlo siendo. Ya se imaginarán por qué este principio no ha sido seguido y trascendido, no es difícil de... Y el último, que fue presentado por los estudiantes de la Reforma, pero sería adoptado más bien en la Reforma en el Perú, en la Reforma de la Universidad de San Marcos, el principio de la tacha universitaria o de la tacha docente. Es decir, que los estudiantes tuvieran el derecho o el privilegio de tachar a los profesores que no estuvieran funcionando y ese derecho fuera respetado. El profesor que no funciona, los estudiantes dicen no está funcionando y lo retiraran del servicio, ¿no? Con Mariátegui y con Aya de la Torre, hacia los años 20, este principio de la tacha como privilegio de los estudiantes fue muy defendido y después iban a perder. Pero caminaría la idea de la tacha de estudiantes hacia otras latitudes, curiosamente hacia la de la España republicana. Ya se sabe que la irradiación latinoamericana de la Reforma de Córdoba pues fue grande, importante, va de sur a norte, llega hasta nosotros en el 29, pero iba a trascender hasta la España republicana, ¿no? Y después iban a perder como se perdió todo con el franquismo, ¿no? Pero iba también a regresar la idea de la libertad de cátedra y tendría una gran expresión en los movimientos en México en los años 30. La autonomía que se ganó en el 29
si uno revisa la ley orgánica de la UNAM de ese año, notará que no se menciona en absoluto el principio de libertad de cátedra. Más bien al contrario. Es decir, el Ejecutivo, el presidente, se reservaba unos derechos de veto. Por ejemplo, el de que las resoluciones del Consejo Universitario relativas a nuevos nombramientos docentes podían ser vetadas por el presidente y no tener ahí a personajes incómodos ocupando esas cátedras, aunque las hubiera autorizado el Consejo Universitario. Tenía también facultades en la ley del 29 el presidente para autorizar o vetar nuevos planes de estudio, para autorizar o quitar escuelas y facultades. De manera que la autonomía del 29 no va por la línea de las libertades académicas. Lo irían las de gobierno, si se quieren, de gobierno interior, y en algunas administrativas, ni siquiera en todas. La autonomía del 33 es más bien y sobre todo un desprendimiento de la universidad del Estado, o viceversa. El Estado quería a la universidad lejos de sí mismo, ¿no? Esa es la autonomía del 33. Ahora le llamaríamos casi privatización porque quedaba ya, digamos, con solamente un recurso finiquito y después nos vemos. En esos años, los años posteriores a la autonomía del 33 o de manera simultánea, se da esta gran polémica, ya habrán oído hablar de ella en este evento entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso, la polémica de si la universidad debería tener una orientación en su enseñanza. En los medios esa polémica la va a ganar finalmente Antonio Caso y la va a perder finalmente Lombardo Toledano, pero también pues se pierde en la universidad, ¿no? En el sentido en que queda claramente enfrentada a la idea del Estado de contar con una educación de corte socialista, queda frente al Estado como enemiga del Estado, y eso va a tener un costo tremendo para nosotros en la universidad, que se va a resolver hasta la refundación de 1945. Y si uno revisa la ley orgánica del 45, la libertad de cátedra y de investigación es más una libertad institucional. Es decir, es la universidad la que tiene libertad de cátedra e investigación. No sanciona la ley orgánica que ese sea un derecho y privilegio de cada uno de sus integrantes. Eso estará en el estatuto general. Es decir, hay esta libertad académica de, digamos, presentar en la enseñanza las diferentes corrientes de pensamiento, etcétera, siempre y cuando no sean ideas militantes, ¿no? Esa es la restricción que se pone en el estatuto general, sino para el entendimiento y comprensión de la realidad, pero no para hacer proselitismo, así dice el estatuto. Llámenle mal que bien, ¿no? En época ya mucho más reciente, el gran tema desde los años 90 fue la constricción a estas libertades por la nueva generación de políticas públicas en materia de educación superior, el paquete del SNI, de los estímulos, del programa relativo al posgrado a cargo del CONACYT, de ir orientando las prácticas en un sentido definido, el modo de producción, en un sentido definido. Hay que producir artículos en revistas indizadas de circulación internacional, ¿no? Pero con la forma de estímulos, ¿no? Es decir, el que quiere entrarle a esa posibilidad, pues lo hace, y el que no. Eso tiene pues un lado de engañifa, porque o entras a ese aro o te quedas fuera de realmente cualquier sistema que te permita
condiciones de desarrollo. No lo digo solo para los individuos, principalmente para las instituciones. Está fuera del PNPC, Programa Nacional de Posgrados de Calidad, significa no tener alumnos, ¿no?, para acabar pronto. Y hoy estamos en otra condición, en otras circunstancias, ¿no?, que se abre con la renovación del Poder Ejecutivo. No me parece que sea ya las políticas que empezaron en los 90, el ciclo que se prolonga hasta la fecha, aunque aún están vigentes en su mayoría el riesgo principal. Hoy autonomía es presupuesto, suficiencia presupuestal para acabar pronto. Es decir, las posibilidades de desarrollo de las instituciones, de sus programas, de sus condiciones, de sus posibilidades de innovación, de renovación, están muy ceñidas a las posibilidades de tener acceso a recursos, los recursos fiscales, y ese es un escenario realmente complejo. Si la política de educación superior seguirá o no constreñida a un solo objetivo, el de ampliación de la matrícula. Eso.